Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes a este acto de presentación del libro El hecho inesperado, Historia de las mujeres del Opus Dei 1930-1950. Claro, pensaba, buenas tardes si están en Europa, si están ustedes en América, pues buenos días, y si están en Asia, que tenemos alguna asiática en concreto, pues supongo que buenas noches. En cualquier caso, encantado de estar moderando este acto que va a dar voz fundamentalmente a las dos autoras de este libro, Inmaculada Alba y Mercedes Montero. Yo soy Santiago Martínez, director del Centro de Documentación y Estudios José María Escrivá de la Universidad de Navarra, que es el ente académico que organiza hoy esta presentación. Inmaculada y Mercedes son las dos profesoras de la Universidad de Navarra. La profesora Montero da clase en la Facultad de Comunicación y la profesora Alba está vinculada al Centro de Documentación San José María como investigadora y es docente en la Facultad de Filosofía y Letras. La dinámica de este acto que hoy nos reúne va a ser muy sencilla. Voy a presentar muy brevemente el libro, el contenido del libro. Después procederé a hacer algunas preguntas, en torno a 8 o 10, que ambas responderán y después daremos un turno al público asistente para que pueda preguntar lo que quiera. Pero para facilitar el orden, queremos que quienes quieran preguntar me chateen a mí, me dirijan a mí su pregunta por mensaje del chat de esta aplicación y después yo iré haciendo las preguntas a las dos autoras. Muy bien. Déjenme, por tanto, que comencemos presentando el contenido del libro, del hecho inesperado. Lo abre una introducción de Inmaculada Alba, donde presenta la metodología y los objetivos de este volumen, que lo compone básicamente siete capítulos, 6 de los cuales ya han sido publicados previamente por las dos autoras y uno de ellos también por Gloria y Lourdes Toranzo. Estos 6 capítulos han sido publicados previamente, como digo, en la revista Estudiar Documenta. Y hay un capítulo que es justamente el primero, el que abre el libro, que es original, lo ha redactado la profesora Alba, y habla ahí de todo el contexto político, pero sobre todo cultural y especialmente de mentalidad social en torno a la mujer en la España de los años 30 a 50. Estos 7 capítulos, como digo, componen el corazón de esta monografía, que prosigue después con un glosario relativamente breve, casi 20 términos específicos relativos a la fisonomía espiritual o pastoral del Opus Dei. Son términos que han ido saliendo a lo largo del libro y que las autoras ahí los glosan, los explican. Y después hay otra parte de fuentes y bibliografía y finalmente un índice onomástico. Bien, sobre todo el contenido del libro, las autoras, como digo, en este diálogo que vamos a mantener con ellas, nos aclararán muchas cuestiones o las que a mí en primer lugar me parecen más relevantes, aunque luego después, como en toda presentación, las autoras dirán lo que quieran, contestarán o no, yo creo que contestarán a lo que yo les pregunte y también a las inquietudes que ustedes tengan y que formulen, como les he dicho, por el chat. Bueno, yo empezaría del siguiente modo. Acabé de leer el libro el domingo, me gustó mucho, sinceramente, me parece un libro muy bien escrito, muy claro, ordenado, me ha gustado, en definitiva. Y a mí sí que me gustaría que las autoras nos expliquen por qué han decidido escribirlo o reescribirlo, porque todos estos capítulos han sido sometidos a una relectura y reescritura muy potente. ¿Y qué es lo que os parece más interesante de este libro que habéis publicado? Bueno, a ver, puedo empezar yo, ¿no? Uno de los motivos que nos ha llevado a reescribirlo, bueno, primero muchas gracias por la presentación, pues como tener la posibilidad de hacerlo accesible a muchas más personas, que siempre pues un artículo en una revista científica
pues está en un ámbito mucho más reducido. Y tanto la profesora Montero como yo tenemos mucho interés en que, uniéndonos pues a esta corriente de hacer visible la historia de las mujeres, queríamos hacer visible la historia de las mujeres del Opus Dei, que en realidad estaba por hacer, por lo menos por hacer de una manera, pues acudiendo a las fuentes, con rigor histórico, evitando lo geográfico, que a lo mejor se ha podido dar en otro tipo de libros acerca de las mujeres del Opus Dei. Y bueno, es una de las cosas que más nos ha motivado, ¿no? O sea, como dentro de que tuviera un nivel científico, lo que nos motiva es esa idea de que esta historia sea conocida a muchas más personas. No sé, Mercedes. Bueno, yo puedo añadir, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Inma, evidentemente. Entonces, vamos a ver, nuestra preocupación era también que la gente empieza a no conocer su propia historia, la gente que viene por debajo, por detrás de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues había que hacerles la historia asequible. Yo pienso en las personas que tengo cerca, que son del Opus Dei, que son personas jóvenes, y pienso que verdaderamente pues nunca van a leer un artículo de Estudia Documenta. De hecho, tenemos todos los tomos, pero estoy segura de que jamás nadie ha cogido ninguno. Y por lo tanto, quisimos pues hacer eso, lo que he dicho Inma, asequible a todo tipo de personas, algo que era súper especializado, lleno de notas, muy erudito, algo dirigido al mundo académico. Eso hay gente que le gusta, evidentemente, pero a la mayoría de la gente no le gusta. Además, la historia entre la gente más o menos joven tiene poca, por no decir ningún interés, porque lo confunden con fechas y entonces ya estamos muertos, ¿no? No piensan que tiene que ver con su propia identidad. Entonces, les hemos querido dar a conocer a mucha gente, a toda la gente posible. A otra no le hace falta porque conoce muy bien su identidad, pero a mucha gente joven o menos joven, darle a conocer su propia identidad. De dónde procedemos, quiénes somos, pero no las mujeres del Opus Dei, sino el Opus Dei. Creo que de momento podemos decir esto, ¿no? Muy bien, estupendo. Muchas gracias. ¿Podríais decir algo, alguna palabra sobre las fuentes que habéis manejado para construir vuestro relato? ¿Qué tipo de interés tienen? ¿Cómo se complementan? ¿Cuáles son? No se te oye ahora, Santi. ¿No se ha oído antes nada? Se ha interrumpido algo por medio. Vale, sí, decía si podríais decir algo en relación a las fuentes que habéis manejado para construir vuestro relato coral y polifónico. ¿Qué tipo de documentos son? ¿Qué complementariedad han tenido? ¿Qué importancia tienen? Bueno, lo que se os ocurra para que los que todavía no han podido leer el libro comprendan bien cuáles son sus mimbres, en fin, su esqueleto. Yo quisiera entrar. Pues no. Quisiera entrar a la reunión. Ya está dentro. Sí, adelante. Vale, bueno. Bueno, y es que me parece tu pregunta muy acertada, como todo, porque me parece que uno de los valores de este libro son sus fuentes, porque nos ha permitido hacer, podríamos decir, una historia desde dentro, desde las propias protagonistas de la historia. Las fuentes fundamentales están en el Archivo General de la Prelatura del Opus Dei en Roma, y sobre todo con lo que más hemos trabajado ha sido con los epistolarios, con cartas que estas mujeres se escribían entre ellas desde el principio, bueno, sobre todo desde después de la Guerra Civil, es cuando hay más número de cartas, en las que se van contando pues lo que hacen, sus ilusiones, sus esperanzas, sus desánimos, lo que San José María les ha ido transmitiendo a las que han estado ausentes, y se va creando también entre ellas con unos lazos de familia,
ahora diríamos también unos lazos de sororidad, pero que es mucho más profundo, porque son unos lazos de familia en el que vemos cómo estas mujeres reciben y transmiten el mensaje del Opus Dei. Luego también hemos utilizado los diarios que se escribían, que se siguen escribiendo en los centros. Existe la costumbre de escribir un diario contando las cosas del día, pero también las impresiones, y los diarios de esta época son unos diarios muy personales en los que muchas de estas mujeres no tienen ningún apuro en volcar sus propios sentimientos. Y también, bueno, Mercedes seguro que completa lo que estoy diciendo, ¿no? Pero también nos han sido útiles testimonios de estas protagonistas que escriben ya cuando son mayores, cuando ya han visto todo hecho una realidad. Entonces tienen el valor del recuerdo, pero hemos tenido la suerte de poder contrastar cómo veían la obra al principio, la fe que tenían y luego cómo recuerdan todo eso una vez que han visto todos esos sueños en gran parte hechos realidad. Bueno, yo lo sintetizaría así. Bueno, luego también hemos tenido acceso a otras fuentes, no solamente las fuentes propias del archivo de la prelatura, sino que, bueno, pues hemos acudido también al Archivo General de la Administración, al Alcalá de Henares, también al archivo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en algunos casos. Y después, a mí me gustaría resaltar que el capítulo que habla de la época de la República, es decir, desde 1930 hasta la declaración de la Guerra Civil, pues ese capítulo escrito por Gloria y Lourdes Toranzo es un capítulo de una investigación impresionante buscando personas una por una que convivieron o que conocieron a las primerísimas que fueron del Opus Dei y que luego nos siguieron después de la guerra. En muchos casos dieron con ellas porque todavía estaban vivas. A mí ese capítulo me parece una verdadera novela de detectives porque es, vamos, tremendamente difícil encontrar tantísimas fuentes como ellas han utilizado, ¿no? Y en ese sentido pienso que es valiosísimo y sin esa labor no se hubiera conocido toda esa época de la existencia de mujeres, que es que es la de la Primera República y de las cuales nadie sabía nada hasta que ellas lo sacaron a la luz, ¿no? Entonces, o sea, quería resaltar esto, ¿no? El acudir también a otros archivos, no solo a los propios, y luego el acudir también y luego este capítulo especial, muy especial, de las hermanas Toranzo. Muy bien. Claro, es un libro sobre la historia de las mujeres del Opus Dei durante 2 décadas, pero ¿cuántas eran? ¿Cuántas fueron? Hay un índice onomástico, como dije al principio, y conté 356 personas, nombres. Si le quitamos 100 de escritores o editores o autores contemporáneos, salen en torno a 250. Pero bueno, ahí también hay hombres y mujeres. ¿Podríais precisar un poco más las cifras? Que no es que sea muy relevante, pero a lo mejor sí puede dar unas pistas para comprender el volumen, el número de mujeres a las que el mensaje del Opus Dei llega, que será mayor, pero que a la que ellas se vinculan. Bueno, pues si no, empiezo yo, ¿no, Mercedes? O sea, el número impresiona mucho porque el número es muy variable. Si vamos a los números de antes de la Guerra Civil, que es, bueno, pues que entre que unas murieron, ¿no? Como María Ignacia García Escobar o Antonia Sierra por tuberculosis, y otras, una vez con todo el desconcierto de la guerra y estar separadas estar aisladas entre ellas, pues después continuaron por otros caminos de vida religiosa. Entonces estas podrían ser no más de 10. Luego, cuando se habla de ese segundo momento, que empieza como a crecer a partir de los años 40, 41,
pues, bueno, haciendo así una numeración, un esto rápido, pues serían también 10, 12 personas. Para el 45 no pasaban de 20. Y ya, por lo menos por el censo, podríamos decir que yo he ido haciendo, para los años 90 ya eran, perdón, para los años 90 no, para finales del 50 se acercaban a las 100 personas, pero yo creo que no llegaron a esa centena. Pero sí que es verdad que entre el 45 y el 50 hay un crecimiento, vamos a decir, exponencial, ¿no? Va creciendo muy rápido y además empiezan a aparecer ya lo que serían luego primeras supernumerarias, empiezan a aparecer lo que son a partir del 46 numerarios auxiliares, en el 49 algunas agregadas, o sea que en esos 5 años se va ofreciendo una perspectiva de todo lo que el Opus Dei sería luego a lo largo del tiempo. Mercedes, ¿tú aportas algo o...? Yo lo que puedo aportar es que la primera iniciativa que hubo de apostolado o de evangelización que llevaron a cabo las mujeres, que fue la editorial Minerva, precedente de Rial. Sí. Pues la editorial Minerva realmente no la pudieron sacar adelante pues porque no eran dos y una que era 3, la tercera que no era del Opus Dei y que era la que más trabajaba en eso y la que tuvo que dejarlo porque ella tenía otro trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, al quedarse solamente 2 personas con la editorial, que además una era Encarnita y la otra era Guadalupe, pues evidentemente aquello no podía seguir demasiado adelante, ¿no? Por lo tanto, eran muy pocas, tenían que hacer muchas cosas y el desarrollo de la obra, sobre todo la apertura de residencias de varones en todas las ciudades universitarias que había en España o en muchas, bueno, tampoco eran tantas, pero en fin, serían 12, ¿no? Pues lo que hizo es que tuvieron que dedicarse rápidamente a otra cosa distinta, ¿no? Y cualquier otro tipo de apostolado quedó o en segundo lugar o tuvo que posponerse. Pero claro, eso te hace ver que es que eran muy pocas, eran verdaderamente muy pocas, ¿no? Y es que no había de dónde tirar, o sea, eran, vamos, poca gente. Y luego con muy poca experiencia. Luego podemos hablar de cómo eran las mujeres del Opus Dei de aquella época, que no tenían nada que ver con los hombres del Opus Dei de aquella época. Muy bien, antes de eso, disculpad que voy a admitir a 7 que están en sala de espera. Ahora mismo estamos 100 y claro, cuando se incorporan nuevos oyentes con los micros abiertos, esto genera turbulencias y ruidos curiosos y bla, 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 ¿no? Pero en fin, que hace que se pierda, iba a decir, elasticidad y que perdamos todos atención, al menos yo. En fin, espero que... Bueno, cosa que me alegra, porque claro, se ve que la historia de las mujeres de lo que ustedes realmente interesa a mucha gente. 100, tampoco es que sean tantísimas personas, pero para este tipo de actos me parece que son bastantes. Bueno, hemos hablado de cuántas mujeres eran. ¿Podríais decir algo más acerca del perfil, digamos, de la trayectoria vital, de qué cuestiones, o sea, qué rasgos en esas vidas son comunes y son distintas y son distintos para hacernos una idea de qué tipo de mujer es la que se interesa y se vincula al Opus Dei en estas décadas? A ver, bueno, Mercedes, yo creo que tienes más dominado ese tema. Yo puedo seguir después, completar con lo que tú digas, pero... Vale. Bien, vamos a ver. Las mujeres que se vincularon al Opus Dei eran mujeres muy distintas entre ellas, ¿no? A ver, yo tengo aquí una teoría, pero es una teoría de Mercedes Montero que puede ser totalmente falsa, ¿no? Pero bueno, los hombres desde hace mucho tiempo han hecho siempre lo mismo, ¿no? Por lo menos, digamos, pongámonos en el siglo XIX-XX, ¿no? Han vestido igual, desde que se inventó la corbata y el traje,
han estudiado una carrera, la han ejercido, han ocupado el espacio público. Digamos que quizá San José María sabía muy bien lo que era un numerario, pero a lo mejor no tenía tan claro lo que era una numeraria, porque las mujeres, pues salvo Concepción Arenal, que se vistió de hombre para ir a escuchar unas clases, o algunas mujeres que estudiaron una carrera universitaria, desde luego sin ir a clase, por libre y sin que nadie las viera. Y esto así, bueno, pues la mujer no, bueno, estaba, digamos, en una situación muy diferente quizá de sus propios hermanos, ¿no? Por ejemplo, los Baroja, su hermana, Carmen Baroja Nesi, no hizo nada en la vida y ella siempre se lamentaba, pues porque nadie se ocupó de ella. Ella llegó a una edad en que dejó de estudiar en el colegio y se puso a coser con su madre. Y ella veía la vida de sus hermanos y decía, bueno, pero es que yo estoy desechando mi vida porque es que, ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué hago aquí? O sea, bueno, ese anhelo lo tenían muchas mujeres de muy distintos niveles sociales. Durante el siglo XX se conoce a gente que sus padres son labradores y la hija termina estudiando una carrera universitaria. Se conocen mujeres que son de la alta aristocracia, pero que como tienen que ir con carabina a la universidad, pues deciden leerse la biblioteca de su padre y no ir a la universidad. Estoy hablando de nombres concretos, aunque no los diga. Luego hay chicas que tendrían que trabajar si no se casan y por lo tanto deben estudiar porque tienen que sacar una familia grande en el caso de que se queden solteras, quizás sus padres o a su madre, o si no se casan, pues o si se quedan sin hijos o si se quedan viudas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de mujeres había? Pues había todo tipo de mujeres, todo tipo de mujeres. Es decir, ya desde luego durante la República, pero no vamos a detenernos ahí, ¿no? Pero ya cuando persevera la primera numeraria, que es Lola Fisac, en adelante, bueno, Lola Fisac, pues su hermano es arquitecto y ella lo que hizo toda su vida fue cuidar a sus padres hasta que se fue a vivir al centro del Opus Dei ya cuando sus padres murieron. Pero luego tenemos, a la vez, tenemos a Encarnita y tenemos a Nisa González Guzmán, que aunque de muy diferente edad, porque Encarnita era muy joven, sin embargo, las dos eran mujeres que mandaban en Acción Católica. Y bueno, pues mandar te enseña pues a mandar, evidentemente, ¿no? Y a organizar y a saber hacer las cosas, ¿no? Aparte, Encarnita, por ejemplo, era una persona que llevó una vida durísima desde muy jovencita, o sea, porque a los 16 años ya estaba presa en las cárceles republicanas y ella prefería estar en el grupo que salía a talar árboles que en el grupo que se dedicaba al taller de costura. Entonces, digamos que Encarnita pues era todo un carácter, ya desde su más tierna juventud, ¿no? Y bueno, se hizo enfermera en el frente, ¿no? Gracias a la Cruz Roja, etcétera, etcétera. Bien, pero luego ya tenemos a Guadalupe Ortiz de Landázuri, que es una persona que es licenciada en químicas con una vocación docente y universitaria, investigadora bastante fuerte. Pero claro, luego tenemos a Marichu Arellano, que es de Lodosa. Bueno, quien conozca un poco Navarra y sepa lo que es Lodosa, bueno, pues agricultores probablemente acomodados, su hermano catedrático de universidad, y ella pues se iba a casar. Ya está, Lodosa, me caso, y luego pues no me caso y soy de Opus Dei, pero yo Lodosa, ¿no? Y bueno, pues así una tras otra, de procedencias muy diversas, de León, de muy buena familia, como era Nisa, de Valencia, donde vinieron bastantes vocaciones, de Valencia, de Madrid, pues con padre militar o con padre que era notario en un pueblo perdido o con padre que sencillamente tenía sus tierras o una incipiente clase media, pues hijas de médicos, hijas de notarios que estaban en ciudades pequeñas de provincia o pueblos. O sea, gente muy bien situada en la vida, que no había hecho absolutamente nada. Nada es nada. Por ejemplo, es que me encanta, Sabina Alandes,
estaba tan mimada por su abuela, que había muerto su madre, creo que cuando ella nació, cuando era muy pequeña, que su padre sencillamente le dijo, sí, sí, que se vaya al Opus Dei, que se vaya donde quiera, porque pasado mañana está de vuelta, vamos, porque es que está no hecho nada en la vida, ¿no? Entonces había gente de muchos estilos, personas que trabajaban, por ejemplo, de secretarias administrativas en un sindicato o en la administración pública del Estado, Dorita Calvo o Raquel Botella. O sea, había personas muy diversas, de procedencias muy diversas. No eran todas, digamos, estudiantes universitarias que después iban o a presentarse a cátedra o a desarrollar una carrera de abogado, de arquitecto, de diplomático, de intelectual de las altas cumbres. No, eran las chicas que había entonces en España, que eran muy distintas a lo mejor de sus hermanos varones, muy distintas. Por lo tanto, bueno, pues claro, digamos que es mucho más fácil formar a gente que presenta una cierta unidad. Pero formar a gente que no, que cada una es de donde es, pues yo creo que es muchísimo más difícil, ¿no? Muchísimo más difícil, a mí me parece. Entonces, procedían de esos ambientes tan distintos y bueno, pues no sé, Inma quizá puede añadir más cosas. Sí, bueno, vamos, lo ha explicado perfectamente ese panorama y esa variedad que había de mujeres en el Opus Dei. A mí también me gustaría llamar la atención sobre otras mujeres también del Opus Dei que no pertenecen a esa clase media incipiente, pero que tienen un protagonismo indudable en lo que significa hacer el Opus Dei y sobre todo convertir el Opus Dei en familia. Y que también manifiesta pues, ese deseo que tiene la obra de llegar a todos los lugares y no quedarse, no está dirigido a personas de un tipo, sino que quiere llegar a todo tipo de trabajo, a todo tipo de clases sociales. Y por eso me parece que es muy interesante cuando a partir de 1946 piden la misión en el Opus Dei, mujeres que piden la misión como, bueno, como numeraria auxiliares, entonces se llamaba numeraria sirvienta, y que han descubierto en el panorama que se les presenta en el Opus Dei pues una dignificación del trabajo que ya están realizando en la sociedad. En ese momento, en esos años, la mayoría eran empleadas de hogar, cosa que ahora ya no coincide con lo que tenemos. Ahora en la realidad es todavía mucho más amplio. Pero tenemos, por ejemplo, a una Dora del Hoyo, que estaba acostumbrada a trabajar en casa de familias aristocráticas, que incluso ella soñaba con su hermana con ahorrar dinero y ser propietaria de un hotel. O tenemos luego pues, una Gloria Gandiaga, que se convierte con el tiempo pues, en una experta en cocina, que incluso llega a ganar un concurso nacional para amas de casa. Bueno, y se puede decir también que lo que ya se puede hablar, sino también más adelante, esa misión que tiene lo que conocemos como la administración de los centros, que tiene esa misión de hacer de los centros del Opus Dei y del ambiente del Opus Dei un ambiente familiar. Estas mujeres, que proceden en general de pueblos, de clases más bien sencillas, por lo menos en esta etapa, tienen un protagonismo fundamental para que la obra, para que el Opus Dei fuera lo que es, ¿no? Y luego también nos encontramos a mujeres, estas sí a lo mejor pues más acomodadas, pero que no responden al esquema de que podíamos tener en la cabeza de lo que es una numeraria, porque son mujeres pues, que tienen una carga familiar, algunas son viudas, tienen hijos pequeños a los que cuidar, y sin embargo se dan cuenta que ese mensaje del Opus Dei también es para ellas, y que es un mensaje radical de entrega a Dios, a la vez, por supuesto, que sacan a sus hijos adelante, ¿no? Es una Aurora Nieto en Salamanca, una Ramona Sanjurjo, que no se casó nunca, pero tampoco se movió de Vigo. Bueno, pues hay un panorama de mujeres que también está hablando de esa variedad, ¿no? De gente
o sea, que no se identifica ser del Opus Dei con vivir en una casa del Opus Dei, con vivir en un centro, sino que nos encontramos con una gran flexibilidad, una enorme variedad, en el que hay mujeres pues, que están viviendo pues, con sus hijos, o con sus padres, o solas, otras en este momento la mayoría en un centro, pero que también está hablando de ese amplio espectro que supone ser mujer en el Opus Dei. Muy bien, gracias. También algunas de estas mujeres no continuaron en la obra por motivos diversos. Y al margen de las decisiones respetables desde el punto de vista personal o institucional para tomar esa decisión, ¿habéis visto por la documentación, por las fuentes, por los testimonios, que haya como factores comunes que expliquen ese apartamiento de algunas de estas mujeres del Opus Dei? Bueno, dentro de que la historia ¿no? lo que has dicho al principio, ¿no? Que está luego la historia personal de cada uno y que ahí es difícil encontrar razones comunes, pero yo una cosa que sí resaltaría, por una parte, es la salud. Muchas de estas mujeres algunas de estas mujeres que no siguen adelante, pues es porque enferman gravemente, la mayoría con tuberculosis. Y aunque no llegan a morir, pero se quedan en una situación que no resulta compatible pues, con ese tipo de vida. Entonces, y hay que situarse para eso en esa época de la posguerra, donde, que se ha salido en la guerra civil, con falta de alimentación, falta de higiene, no hay alimentos, ¿no? Entonces, pues la enfermedad es un factor y la salud es un factor importante. Y luego yo también diría que algo común, por lo menos en algunas de ellas, es que aunque les llama, le abre horizonte el espíritu del Opus Dei, no se han conseguido despegar del todo, porque también es la mentalidad de la época, digamos como de la concepción de vida religiosa a la hora de plantearse una entrega a Dios. Entonces, pues conforme van pasando los años, se va viendo ellas mismas, o también con la ayuda de las que están alrededor o de San José María, se va viendo claro que en realidad su llamada es una llamada a la vida religiosa, ¿no? Estoy empezando, por ejemplo, en Amparo Rodríguez Casado, que es una de las, que pidió la misión en el 39, y después de estar bastantes años en la obra, finalmente pues se va a un convento de adoratrices en Guadalajara, y donde murió luego en el 82 santamente y felizmente y con un gran cariño al Opus Dei. Entonces, ese elemento es algo que también se ve, ¿no? O sea, que hay algunas que no terminan de encajar, pero porque en realidad su mentalidad o la llamada, descubren que esa llamada que han tenido de Dios está más encaminada a la vida religiosa y no tiene ese componente laical tan fuerte que están notando a su alrededor. Bueno, seguro que Mercedes tiene también. Bueno, yo puedo añadir que sí que he visto en la documentación gente algunas que se hacen del Opus Dei un poco porque les parece que es una vida cómoda, en el sentido de que no hay que ir descalza con sandalias en invierno ni privarse, o sea, que no hay que ser monja, vaya. Entonces, para algunas eso significa como, bueno, pues como podríamos decir, pues sí, pues me entrego, pero en realidad no me entrego, ¿no? Entonces era gente que evidentemente, no sé si tenía vocación de monja o no tenía vocación de monja, pero desde luego lo que no tenía era vocación al Opus Dei. Y por lo tanto sí que hay algunos casos de estos, de gente que se piensa que bueno, que es una cosa flojilla y así tal, ¿no? Bien, esto es lo que yo he visto. Luego también quiero decir que la gente en los años 40 estaba enferma, pero muy enferma habitualmente, siempre. O sea, todos hemos oído la anécdota de San José María de que estaba en la residencia San Diego con muchísima fiebre y envuelto en unas cortinas. Bueno, es que eso le pasó muchísimas veces, pero a los demás también les pasaba. Yo he leído algunos diarios de los centros de hombres por otras investigaciones y lo que he podido ver es que estaban siempre enfermos. Había alguien que siempre estaba enfermo, 4 o 5 días en la cama, ¿no? Una cosa como insólita en una persona ya adulta de 30 años, ¿no?
bueno, pues porque fueron inviernos muy difíciles, hizo mucho frío y luego en España la gente tenía tuberculosis, la tenía. De hecho, de las primeras que fueron a Estados Unidos, una estuvo un año entero en un sanatorio porque los americanos se les ponían los pelos de punta con la tuberculosis, ¿no? Entonces, Nisa decía siempre, si tiene que venir alguien de España, por favor, que esté bien de los pulmones, porque aquí ven una mancha y se ponen enfermos, ¿no? Bueno, pues en España debían tener manchas en los pulmones, vamos, prácticamente la población, media población, ¿no? Entonces, pues, a veces esa enfermedad permitía ser del Opus Dei y a veces pues esa enfermedad no permitía ser del Opus Dei, ya dependía de las circunstancias y del carácter de cada una de las personas. Por ejemplo, Maritere Echevarría tuvo, que se ha muerto hace poco, tuvo tuberculosis, estuvo en San Sebastián cuidándose, vamos, en su casa, con su familia, ¿no? Pero volvió otra vez a un centro del Opus Dei. En cambio, otras pues no pudieron seguir, pues porque la tuberculosis iba acompañada pues de más cosas, ¿no? Entonces, en fin, que la situación yo creo que después de una guerra como aquella no era una situación nada fácil y que eso también pudo hacer que... Y luego las chicas no vivían con San José María. Esto nunca hay que olvidarlo, ¿eh? Y entonces, bueno, pues quizá a veces eran demasiado rígidas o a veces no se enteraban de nada o, bueno, no enterarse de nada puede no enterarse cualquiera, ¿no? Pero si no convives con el fundador del Opus Dei, pues es mucho más difícil que te enteres bien y adecuadamente de las cosas, creo yo, vamos. Muy bien. Tal como habéis relatado en vuestro libro, en esta historia hay como 3 etapas, del año 30 al 36, después la etapa de la guerra, del 36 al 39, y una vez que acaba la guerra y hasta 1950, una última etapa, siempre dentro de la historia de las mujeres del Opus Dei. Y en lo que relatáis se percibe que hay titubeos, retrocesos, la fragilidad de la primera década hasta el año más o menos 40, y luego una consolidación lenta, pero da la impresión que muy segura, esa consolidación, incluido una especie de, bueno, un paulatino crecimiento demográfico del número y diversidad también de las mujeres que componen la obra. ¿Esto está bien resumido o en realidad hay otros matices? Bueno, sí, está bien resumido, aunque se puede poner algún matiz, pero se podría decir que esas son las etapas principales, porque en realidad durante la guerra, en realidad el Opus Dei no creció. Bueno, hubo solo dos mujeres que le dijeron que sí al fundador del Opus Dei, que una era Lola Fisac y la otra Amparo Rodríguez Casado. Entonces se podría decir que hay durante estas que empiezan en esta segunda etapa, en 37-38 hasta el 41, la única que va dando como señales de que está cogiendo lo que significa ser del Opus Dei es Lola Fisac. Lo que pasa es que está muy limitada por el cuidado de sus padres. Y a partir del 41 es cuando entran en escena unas mujeres que en realidad, bueno, yo al menos considero que son como 3 pilares fundamentales que van a permitir ese principio de consolidación, ¿no? Que son Nisa González Guzmán, Enrica Botella y Encarnita Ortega, estas dos en Valencia y Nisa desde León. Un momento fundamental es cuando se empieza a vivir en el primer centro de mujeres, la primera casa del Opus Dei para mujeres, porque es ahí donde también, como has dicho, con titubeos, con unas que vienen, otras que vuelven, San José María a veces que les dice esto es un desastre y no sé qué hacer con vosotras casi, ¿no? Porque no, pero es una cosa que va luego en aumento, hasta, entonces, como he dicho antes, un momento fundamental es el 45, donde ya hay un número importante de vocaciones que son ya vocaciones sólidas, y estoy pensando en una Guadalupe Ortiz de Landázuri, una Victoria López Amo, Raquel Botella, Digna Margarit, Antonio
Reyes, ¿no? Van saliendo una serie que son luego las que van a iniciar Roser Martí, Sabina Lande, las que van a iniciar la expansión por toda España, ¿no? Entonces sí, se puede hablar de esas 3 etapas, aunque yo la segunda la empezaría en el 37 hasta el 41, y ya en el 41 es cuando se puede hablar de un proceso de consolidación progresivo. Muy bien. Después, me parece que cuando el relato arranca con la posguerra, a partir del año 39, se repiten una serie de palabras con bastante frecuencia, palabras o a veces conceptos: pioneras, aventura, horizontes, esperanza, alegría, entusiasmo. ¿Esto fue realmente así? Es decir, eso que a mí me ha parecido percibir en vuestro relato fue el horizonte vital de estas mujeres a la hora de, en esa España destruida, con hambre, con enfermedades y con dificultades. ¿Tenían este horizonte, digamos, tan alentador, o es una exageración de un lector equivocado? Yo creo que, a ver, yo cuando leí por primera vez en mi vida el diario de Jorge Manrique, tuve un shock. Tuve un shock, pero bastante gordo, ¿eh? Tardé bastante en asimilar aquello, porque yo lo que veía era una persona, la que escribía el diario en aquellos momentos era Encarnita. Yo veía a una persona entusiasmada y veía a una persona entusiasmada y yo decía, ¿con qué? ¿Con qué? Pero, ¿con qué está esta entusiasmada? Es que yo no lo captaba. Entonces, pero luego, bueno, entonces yo lo que consideré en aquel momento es que el Opus Dei era un milagro de unas características muchísimo más, por supuesto, muchísimo más grandes de las que yo había pensado, ¿no? Pero luego escribía Nisa a su estilo y también la veías mucho más madura, pero también con una solidez impresionante. Y decías, pero, 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 ¿qué les mueve? Entonces, lo que les mueve lo descubrí en el diario de los Rosales. Allí les explican el espíritu del Opus Dei, que también se lo debían explicar en el otro diario, pero no lo ponían, no sé. Y allí descubres cómo ellas se quedan absolutamente impresionadas del espíritu de la obra, que les llena de alegría, que les inunda el corazón y cualquier anhelo. O sea, claro, entonces uno se da cuenta del tipo de religiosidad que estas personas pues habían respirado desde su infancia hasta el momento en que conocen la obra. España era una España de hacer normas de piedad, de rezar el rosario, de ir a misa, pero no era, digámoslo así, un sitio donde a la gente se le enseñaba a hablar de tú a tú con Dios. Entonces, ese descubrimiento de Dios, de Jesús, ese descubrimiento resultaba entusiasmante. Y luego estaba nuestro Padre, perdón, estaba San José María. Ellas tenían una fe inmensa en Dios y una fe inmensa en San José María. Pero inmensa es inmensa, porque no veían nada. Nada es nada. Entonces, por eso yo tenía un shock, o sea, no veían nada. Hombre, yo veo la Universidad de Navarra todos los días, ya veo algo, ¿no? Pero ellas no. Entonces, era la forma, o sea, que Dios puede ser el motivo de tu existencia. Eso nadie se lo había dicho. Y eso es lo que les decía nuestro padre, porque eso era el Opus Dei. El tú a tú y con Dios y con los demás. Entonces, eso era lo que les movía. Y eso es lo que tú notas que les mueve a unas y lo que tú notas que otras no entienden. Porque hay trozos del diario de Jorge Manrique que están escritos por una persona que luego nos siguió, que es que pues ella zurcía calcetines y ropa interior de los residentes de Moncloa. Pero es que se pasa haciendo eso
unas 150 páginas. Bueno, estoy exagerando. Es que me aburría, yo saltaba páginas porque ya estaba harta de ver cómo zurcía calcetines. En cambio, Encarnita no zurcía calcetines. O sea, Encarnita tenía en el corazón a Dios. O sea, la otra quizá también, pero de una forma distinta, se le quedaba más en el calcetín, ¿no? Entonces, es que es la forma de entender el trato con Dios, la forma de entender la vida con Dios y la persona a la que Dios le había hecho. Ver eso. Eso es lo que las movía. Y eso es lo que les daba una fe. Bueno, es que ya quisiera yo para mí los días de fiesta, ¿no? O sea, o el día antes de morirme. O sea, increíble, increíble. Y luego eso hacía que superaran cualquier barrera. Y tenían todas las barreras del mundo. Cuando se dice que las mujeres no sabían hacer nada, lo dicen ellas mismas, yo escuchaba muchísimas en la tertulia, no, nosotras no sabíamos nada. Yo siempre pensaba que eran humildes, ¿no? Y que no, que decía, bueno, son humildes y... Bueno, es que ves el diario y no sabían hacer nada, de nada, de nada. Guadalupe cogió una gallina, la metió en el horno con plumas, espero que la gallina estuviera muerta, pero a lo mejor estaba viva, no sé. Y ella lo que hace es reírse, decir qué risa, ¿no? No sabía nada. Una cosa era ayudar a tu madre y otra cosa era saber llevar una casa y saber alimentar a 100 bocas de hombres de 18 años que tenían muchísimo hambre. Entonces, quiere decir, superaran todo, lo superaran todo. Vamos, irse a Estados Unidos está estupendo, pero superar el hecho de que tú eres inútil, ¿eh? Y de que tienes que dar de comer a 100, eso sí que lo veo yo heroico, vamos. Y además encima hacerlo por la fe que tienes en Dios, sabiendo que estás haciendo algo que va a durar todos los años. Estoy metiendo un rollo impresionante, pero en fin, Inma lo tendrá mejor en su sitio. Sí, bueno, Mercedes lo ha explicado muy bien y no es un rollo, es necesario porque también es verdad que hay que meterse en esa época y darnos cuenta de los a veces escasos horizontes que tenía la mujer en los años 40, 50. Ahora mismo, bueno, pues vamos ya por caminos de igualdad de oportunidades, pues cualquier chica que se plantea estudiar en la universidad lo hace. Tiene ambiciones profesionales, las saca adelante, no tiene problemas para viajar, no tiene que pedir, a menos que sea menor de edad, permiso a nadie, y puede tener, bueno, plantearse todos los horizontes que quiera, bueno, y la vida le permita, ¿no? Pero estamos hablando de unos años en los que el horizonte de la mujer, pues sobre todo años 40, era mucho más cerrado, ¿no? O sea, la mujer era una menor de edad, que estaba bajo la tutela del padre o del marido, a menos que se fuera a un instituto religioso, pero ese era el horizonte que había, y era raro que una mujer estudiara en la universidad. De hecho, Guadalupe era una de las pocas porque estaba incluso mal visto. O sea, la idea era que una mujer que estudiaba en la universidad o que trabajaba perdía su feminidad, era poco femenino, ¿no? O sea, estaba perdiendo su esencia, porque la feminidad de la mujer se concentraba fundamentalmente en casarse y en tener hijos, y las que estudiaban en la universidad eran las exóticas, podríamos decir, o que tenía que mantener a la familia, ¿no? Y entonces pues también estaba mal visto. Sin embargo, bueno, y eso, tenían que pedir permiso para viajar, para sacarse el carnet de conducir, para abrir una cuenta corriente, si el padre no les dejaba, o el marido, pues que no tenían nada que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, a ella se le está presentando un horizonte en el que se le está diciendo que con el tiempo y con el desarrollo de la obra, pues que habrá mujeres que se dedicarán a la empresa, que dirigirán hospitales, que serán arquitectos, periodistas. Luego se realza mucho ese valor de liderazgo de la mujer en la familia, que no es una mujer sometida a, sino que es una mujer que lidera ese hacer de una casa un hogar. Entonces, claro, por eso es la aventura, y como también ha dicho Mercedes en otro momento, es porque todo era nuevo para ellas. La obra para las mujeres no tenían puntos de referencia, entonces todo lo estaban estrenando
y se encuentran además con la posibilidad, también muy importante, lo de ese tratar de tú a tú con Dios, pero también ese implicarse de lleno en una tarea de evangelización de mucho calado, ¿no? Entonces, que yo creo que ellas tendrían sus momentos salen en los diarios y en las cartas, pues sus momentos de desánimo, pero son mujeres que se sienten inmersas en una aventura, que se sienten de verdad pioneras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo tengo aquí más preguntas. Si me da un poco de, iba a decir, palo seguir haciendo preguntas porque llevamos 1 hora y he visto que en el chat hay también otras de los asistentes, pero en fin, voy a tratar de ser breve y también os pido a vosotras dos, a Inma y a Mercedes, que lo seáis para ir ya entrando en la recta final. Bueno, habláis bastante de la tutela masculina sobre la mujer que imperaba en los usos sociales y legislativos del franquismo. Pero, por ejemplo, también contáis que todos los padres a quienes estas mujeres piden permiso para empezar a vivir en un centro de la obra, por ejemplo, Sabina Landes o Anisa González Guzmán o María Teresa Echeverría, los padres les dan permiso para vivir en esos centros. La pregunta es si en la práctica hubo otras dificultades derivadas del machismo que estas mujeres no pudieron resolver. Bueno, en la práctica, claro, en esas historias todavía hay que meterse, pero en la práctica sí que hay casos de chicas pues que no pudieron irse y que pues ya entre la lejanía y el tiempo pues se fueron perdiendo, ¿no? Porque sus padres no les dejaron marcharse, ¿no? Estoy pensando ahora en una Ana, que no me acuerdo del apellido, en Málaga, ¿no? Que prácticamente sus padres fueron a Madrid y se la llevaron a Málaga para que aquello, ¿no? Entonces, esas dificultades también existían. Y luego, también, por ejemplo, a la hora de viajar, por lo menos en los años 40, necesitaban permiso del padre o del tutor para viajar y el salvoconducto. Entonces ellas no podían comprar los billetes y sin embargo viajaron del 45 al 50, ¿no? Y entonces en general, y eso también facilitó que muchas pudieran irse. Ya tenían hermanos de la obra, pues en muchos casos eran los hermanos, los numerarios, los que compraban los billetes para que estas chicas pudieran viajar en sus tareas de evangelización. Y luego también, ya dejo Mercedes decir, ¿no? Pero a veces sí que es verdad que pudieron encontrarse bastantes dificultades relacionadas con el machismo en el mundo clerical, porque para un sacerdote de aquella época, sobre todo y más bien mayores, pues les parecía un despropósito, ¿no? Esas chicas sueltas por ahí, que si tenían vocación de llamada a Dios, ¿qué pasaba que no estaban en un convento? Entonces, eso también era una dificultad real, ¿no? Hacerse entender entre los sacerdotes, porque en realidad muchas venían de sus directores espirituales, ¿no? Entonces, eso, se me ocurre, ¿no? Que esas dificultades las tenían. Mercedes. Bueno, algunas eran hermanas de otros miembros de la obra y por lo tanto sus padres ya conocían al fundador de la obra, pero en otros casos era el fundador de la obra el que iba también a conocer a las familias y las familias en aquellos tiempos, pues que viniera un sacerdote como San José María, pues en general había una sintonía y entonces no confiaban en la hija a lo mejor, pero sí confiaban en San José María y por lo tanto pues le permitían irse o lo que fuera, ¿no? Y más o menos a mí me parece que era este, y luego otras eran gente mayor, o sea, Nisa tenía más de 30 y pico años, digamos que hacía lo que le daba la gana, vamos. Con lo cual, pues, bueno, pues entre unas cosas y otras, pues tuvieron, digamos, pocos problemas. Pero también estaba la figura de San José María y luego de otros sacerdotes de la obra. La figura de un sacerdote que hablara con los padres, etcétera, etcétera, eso era muy importante. Eso era muy importante. Y generalmente, pues sí que les permitían, pues esto, ¿no? Irse a vivir a un centro de la obra. Muy bien. Oye, ¿se trató de una generación de cocina, por usar las mismas palabras que empleó Nisa González Guzmán en el diario de Jorge Manrique del año 43? Bueno, ese día Nisa estaba de bajón. Entonces,
escribió otras muchas cosas, así como muy de qué horror, ¿no? Bueno, entonces ella dijo, San José María le está explicando el Opus Dei a una que nunca fue del Opus Dei, y entonces que era una intelectual, y entonces está la intelectual en cuanto yo hablar de cocinar casero, hacer ambiente de cuidar a las personas, pues la otra es que se puso, vamos, es que se hundió en la miseria, ¿no? Y, y entonces también San José María le decía, pero bueno, después de esto, que será muy pronto, pues estáis en todos los sitios, bla, bla, bla. Y entonces Nisa escribe, todo lo que dice el padre está muy bien, pero a mí me parece que todavía quedan muchas generaciones de cocina. Bueno, pues eso es verdad hasta cierto punto y hasta cierto punto no es verdad. Ya en ese mismo momento estaban haciendo la editorial Minerva, con lo cual mucha cocina no hacían, algunas, y enseguida empezaron a dirigir un colegio mayor, bueno, una residencia universitaria, luego un colegio mayor, que fue Zurbarán. Ahí la verdad es que hacían de todo, dirigir y cocinar prácticamente a la vez, ¿no? O limpiar, o decorar, o hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, las generaciones de cocina, digamos, de Nisa pasaron pronto, porque en cuanto llegaban a un país, ponían su propia obra de evangelización, ¿no? Llegaron a México y pusieron una residencia. Llegaron a Estados Unidos y a los 2 años ya tenían una residencia. Y llegaron a todos los países de América Latina y pusieron una escuela hogar que era la moda a mediados de los 50. Es decir, sí tenían la administración, pero a la vez tenían sus propios apostolados que no tenían nada que ver con la administración, ¿no? Es decir, que las generaciones de cocina, digamos que convivieron un poco de tiempo, pero enseguida hubo muchísimas más cosas que la cocina, mucho antes de lo que pensaba incluso Nisa, ¿no? Y luego, pues hay mucha gente que enseguida fue directora y luego se fue a Roma y luego tal, y luego a otro país, y en realidad yo creo que no pisaron la cocina. A lo mejor sí, ¿eh? Pero digamos que cuando Nisa escribe eso, está un poco, como he dicho antes, un poco de bajón, ¿eh? Y luego fue, ¿verdad? Un poco de tiempo y otro poco de tiempo ya empezó a no serlo y bueno, tal como lo pensaba Nisa, desde luego no. No fue casi nunca. ¿Eh? Me parece a mí, vamos. Muy bien. Bueno, y la última pregunta es, ¿qué deben las mujeres del Opus Dei de hoy a estas mujeres del Opus Dei de ayer? Y bueno, y en general, la propia institución, el Opus Dei, ¿qué debe a estas mujeres pioneras de la obra de estos años iniciales? Tú, Mercedes. Yo creo que el Opus Dei les debe a las mujeres sencillamente existir. No solamente, vamos, no se lo debe a las mujeres, se lo debe a Dios, que volvió a inspirar a San José María para que se diese cuenta de que las mujeres tenían que estar, porque al principio a la primera pues no lo cogió, pero era normal que no lo cogiera, porque es que en los años 20 la mujer vamos, que nadie contaba con ella, ¿no? Si San José María hubiera contado con las mujeres en los años 20 hubiera sido un marciano, y no era un marciano, era un señor de su época, ¿no? Que superó su época porque fue obediente a Dios. Y luego, claro, vamos a ver, el Opus Dei es un sitio estupendo para estar y es un ambiente maravilloso y es como estar en casa. Vamos, yo es la primera impresión que tuve cuando entré en un centro del Opus Dei. Cuando iba a casa de mis amigas, estaba en casa de mis amigas, pero cuando fui a un centro del Opus Dei, estuve siempre en mi casa. Bueno, pues eso es lo que se lo debemos a las mujeres, pero no solamente eso. La esfera pública necesita a las mujeres y la esfera privada necesita a los hombres.
a veces se piensa que la administración, bueno, esto es una opinión mía y puedo recibir tortas hasta la pérdida del conocimiento, pero esto es una opinión mía. O sea, la familia somos todos. No es que la obra, la mujer lleva, digamos, el bastón de mando, ¿no? Pero la familia en el Opus Dei somos todos. La administración es, como dice el actual prelado del Opus Dei, lo que se dedica a cuidar a cada persona, ya sea hombre o mujer, que también tiene que ver con lo que dijo Juan Pablo II en la carta y bueno, la dignidad de la mujer, que era que la mujer tenía como misión cuidar del mundo, cuidar de los demás, ¿no? El cuidado, la cultura del cuidado, no la cultura de te desecho porque eres un viejo y vete por ahí, o te mato porque me vienes mal que nazcas ahora, ¿no? Bueno, entonces, eso yo creo que sin la sección de mujeres, sin las mujeres no hubiera sido posible, pues porque yo creo que antropológicamente no es posible, y así está el mundo. Bien, entonces yo creo eso. Entonces ahora Inma os dirá más cosas. Vale. Bueno, yo creo que esas mujeres que lo que transmitieron nos han transmitido al resto es ese espíritu de pioneras, de que no importa las condiciones que haya, no importa que no se sepa, que haya poca salud en algún determinado momento, no importa que haya dificultades, porque como es una cosa de Dios, pues se lanza a la aventura. Por eso también Mercedes y yo teníamos tanto interés también en contar esta historia, porque creo que es un espejo en el que las mujeres y los hombres tenemos que mirarnos, porque de alguna manera en esos primeros años está el Opus Dei en su esencia. Son mujeres que están oyendo de labios del fundador ese mensaje, y entonces las que lo cogen bien y lo difunden, lo cogen con una frescura, con una personalidad propia, lo hacen suyo, de tal manera que no nos encontramos con mujeres uniformes, no nos encontramos con mujeres idénticas unas a otras, sino que cada una hace suyo ese espíritu con sus características. Y creo que eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? O sea, que el Opus Dei no es una cosa monolítica, sino que cada uno lo va haciendo realidad con lo que cada uno es. Y eso se ve muy bien en estas mujeres, ¿no? Esa frescura, esa originalidad y esa iniciativa a la hora de hacer suyo un mensaje que era tan nuevo. Estupendo, muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora, si no os importa, a las preguntas del público y me limito solo a reproducir lo que figura en el chat o me han enviado directamente a mí por correo. Entonces, Aurora dice: agradezco mucho que se empiece a escribir la historia de las primeras mujeres del Opus Dei. ¿Para cuándo las siguientes biografías? Bueno, pues ya estamos en ello, pero este trabajo, ¿no? ¿Cuánto llevamos, Mercedes? Pues por lo menos, no sé, casi 4 años, ¿no? O sea, porque exige mucha lectura de documentos y sobre todo luego también mucha interpretación. Entonces ya estamos trabajando las siguientes etapas. Pero bueno, no sé, pues que Dios nos dé salud y tiempo, pero estamos, ¿no? Estamos trabajando en la continuación, podríamos decir. Muy bien. Clarisa Segura dice: buenos días, dejo preguntas por acá. Me gustaría saber por qué las autoras escogieron este título para el libro y por qué este recorte temporal. El título es que, pues yo creo que fue un hecho inesperado porque San José María, que era el fundador, no se esperaba que hubiera mujeres, lo dejó escrito, por lo tanto fue inesperado. Eso tiene algo que ver con el título, con el hecho extraordinario de este, que se me acababa de... Entonces, bueno, pues era, en fin, sonaba bien. Y luego el periodo es que sencillamente el periodo que teníamos absolutamente trabajado. A partir del 50 salen de España y ya es otro periodo totalmente distinto que probablemente desde el punto de vista científico va a haber que afrontarlo de otra forma.
Pero cuando tú tienes a menos de 100 personas y solamente en un país, pues es fácil y lo afrontas de una manera. Ahora ya, a partir de los años 50 va a ser todo más difícil. Entonces, habrá que esperar un poco. Muy bien. Elena Yáñez Serra pregunta si saldrá pronto el ebook y después si hay alguna mujer que esté en el sindicato universitario, si eran la mayoría universitarias, pregunta. Bueno, el ebook ya está. A mí por lo menos me ha parecido ver que en Real ya está anunciado el ebook. Eso para empezar. Y luego la que yo conozco que estaba en el sindicato, bueno, pero no estaba en un sindicato universitario, sino uno de los sindicatos verticales, que es Raquel Botella. Y bueno, la universitaria, ese tema lo domina más Mercedes. Universitarias empieza a ver enseguida, ¿eh? Entonces, vamos a ver. No, es que un momentito. Universitarias se empieza a ver enseguida. Aparte de Guadalupe Ortiz Azuri, enseguida piden la admisión las 3 hermanas Toranzo, que las 3 son universitarias. Después pide la admisión Mercedes Morado, que también es universitaria. Ya había otras, bueno, María Jesús López Areal, etcétera, que también era universitaria, estudiaba medicina. Después, María, la de Zaragoza, María. Sí, María González Jiménez Mata, que también estaba estudiando una carrera. Y luego también enseguida piden la admisión las hermanas Mouriz, de las cuales una de ellas, Ángela, también era médico y tuvo la beca Humboldt, o sea. Y lo que uno nota cuando ya se empiezan a ir a otros países es que se van muy jóvenes y estudian allí la carrera. Blanca Dorda estudió la carrera en Norteamérica, ¿no? Y algunas de las que se fueron a México estudiaron la carrera en México, en la Universidad Pública de México. Es decir, que llega un momento en que empiezan a haber bastantes universitarias ya hasta los años, en los años 50, ¿no? Entonces, junto con otras que no lo son, porque sigue habiendo lo mismo, pero empiezan a ir, y en eso el Opus Dei es como la sociedad. La mujer va incorporándose a la vida académica y si uno empieza a contar, a hacer números, encuentra con que los números en la sociedad en general son muy parecidos también a los números en el Opus Dei. O sea, si en la sociedad hay un 15% de universitarias, pues en el Opus Dei andamos por lo mismo. Si hay un 30%, pues en el Opus Dei andamos por lo mismo, ¿no? Esto es una cosa que yo hice así en plan muy general y sin ningún afán científico en un momento determinado, es solamente como para hacerme una idea. Y entonces vi eso. O sea, que decir, el Opus Dei es la gente que está en la calle, y con lo cual es normal, hay lo que hay en la calle, ¿no? Digamos. Muy bien. Vicente Escriba plantea lo siguiente. Al igual que respecto de los hombres hubo incomprensiones y celotipias por parte de algunos, jesuitas entre paréntesis, ¿ocurrió algo similar respecto a las mujeres? Por ejemplo, Teresianas del Padre Poveda, que era amigo de San José María. Muchas gracias y enhorabuena por este excelente libro. Bueno, a mí no me... Pero claro, todavía queda mucho por hacer, ¿no? Pero no me consta, por ejemplo, o sea, creo que la relación que había con las teresianas del Padre Poveda era buena, pero sobre todo es que había poca relación, porque estas mujeres se van a mover sobre todo en el ámbito de acción católica, que es de donde van a venir muchas vocaciones al Opus Dei, y al ser otro tipo de asociación, no me consta a mí que hubiera mucha celotipia, sino que más bien había colaboración. Pero no sé, Mercedes igual puede decir más de esto, pero yo, o sea, la dificultad que he encontrado a veces era lo que he dicho antes, que a veces los sacerdotes, incluso algunos obispos, no entendían el Opus Dei para las mujeres, lo entendían para los hombres, pero no para las mujeres, y eso pues sí que creó alguna dificultad. Bueno, yo lo que he visto es que si las mujeres no están en la vida pública, como estaban los hombres, es imposible que se encontraran con los problemas que se encontraron los hombres en la vida pública. Digamos que para los amigos Laín, Tobar y toda esta panda, las mujeres, vamos, esto sí que no pensaban en las mujeres nunca, vamos. Entonces, vamos, no sé, a lo mejor sí pensaban, pero en fin, creo que no mucho. Pensaban más en Calvo Serer y compañía, ¿no?
que era quienes les estaban fastidiando en un sentido, digamos, entre comillas y coloquial. Respecto a las teresianas, su vocación específica es el mundo intelectual, ¿vale? Y pasaron enseguida del magisterio a la universidad. La primera catedrática española es una teresiana de Historia de la Educación, María Ángeles Galino. Entonces, las que tuvieron problemas con el Opus Dei, pero con los hombres del Opus Dei en la universidad, fueron las teresianas. No sé qué problemas tuvieron, no me he metido en eso. A lo mejor me meto o no me meto, no tengo ni idea, pero y además sé muy poco, vamos, sé muy poco, que decir, lo he oído. Bueno, no, lo he oído y lo he leído en el libro de Encarnación González, que es una teresiana, no, ¿quién fue la que mandó después del padre Poveda? Josefa Segovia. Josefa Segovia, eso, que lo ha escrito Encarnación González. Entonces, en ese libro hay mucha nota a pie de página sobre el Opus Dei, que es una forma de decir, a mi modo de ver, oye, que estamos aquí, que lo sabemos. Entonces, bueno, pero vamos, esto me lo puedo estar inventando yo. Muy bien. Elena Yáñez Serra pregunta lo siguiente, que creo que se ha respondido bastante, por si podéis, si os parece, ser concisas. Dice, ¿hay diferencia respecto del espíritu del Opus Dei entre aquellas mujeres y las del siglo XXI? Pues evidentemente no. Porque si no, no seríamos del Opus Dei, o ellas o nosotras. Bueno, es una respuesta neta y clara y al grano. Muy bien, hay gente, solo se identifica como TW, que os agradece la sesión y la vida de aventura de todas estas mujeres. Después, Santi Tejero dice, la página web del Opus Dei presenta datos del año 2018 en los que se aprecia que el 57% de la gente del Opus Dei son mujeres y el 43% hombres. Habiendo partido con tan pocas mujeres, ¿tiene alguna explicación que actualmente haya más mujeres que hombres en la obra? Hay más mujeres en el mundo que hombres. Eso puede ser una explicación, porque el Opus Dei es como el mundo, así. Nacen más mujeres, nacen más hombres que mujeres, pero mueren más hombres que mujeres. Por lo tanto, siempre hay un poco más de mujeres. Con lo cual puede ser eso una cosa para explicarlo, que hay más mujeres en el mundo que hombres. Pero por otra parte, yo creo que las supernumerarias fueron mucho más deprisa que los supernumerarios. No sé, me da la impresión. Me da la impresión, pero vamos, no lo sé. Muy bien. Dolores del Bosque, desde México, dice, buen día, me conecto desde México, gracias por esta plática tan interesante. Mi pregunta es, ¿en qué momento surge el gran propósito de las numerarias auxiliares, sabiendo su importante desempeño dentro de la obra y tan queridas por San José María? Bueno, yo creo que la mente de San José María estaba desde el principio. Ya en los años 30, cuando habla de las mujeres Locarán, está hablando de mujeres, todavía no tiene la idea de numerarios auxiliares, pero está hablando de mujeres en todas las situaciones sociales. Y desde muy pronto, en los diarios y tal, pues se ve que ellas están rezando, sobre todo por esas empleadas de hogar que tienen ahí, a las que se ocupan de su formación religiosa, de su formación humana, de promocionarla, y ellas rezan por ellas para que pronto sean de las nuestras, dicen los diarios, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante es que piden la misión un año en concreto, de repente muchas, ¿no? Pero que es fruto de esa labor que se había estado haciendo durante el año anterior. Entonces, el 46 es el año en que empiezan a pedir la misión, numerarios auxiliares, con esa función de hacer hogar, y en un solo año pidieron la misión como 10, ¿cómo no? 10. Y de esas 10, además, entendieron perfectamente el espíritu del Opus Dei, porque de hecho, bueno, creo que de ellas ya solo vive Rosalía López, que vive en Roma, pero todas murieron en el Opus Dei, ¿no? O sea, entonces hay también por parte de ellas una conciencia muy grande de esa vocación. Muy bien. Es más un comentario que una pregunta, pero la leo. Es de Linda Paz Quesada. Dice, gracias por la investigación.
Aquí en Guatemala he tenido oportunidad de conocer a varias de las mayores que pidieron admisión muy pronto en el año 44. Y sí, han vivido la vibración de las primeras que ustedes han reflejado. Desde que han pedido la admisión en su horizonte ha estado presente el llevar el mensaje del Opus Dei en donde estén. Pues, Sí, después, ella ha tenido la oportunidad, que la conozco personalmente, pero vive allí todavía Victoria López Amos, que pidió la admisión en el 44, se fue a Guatemala y allí sigue, ya cumplió 100 años hace 2 años, me parece. También ella, Linda Paz Quesada, dice: para muchas se trató de una generación de posguerra con muchas virtudes, fueron fuertes, capaces de crecerse ante las dificultades. Bien, Isabel Londres, Leo, están aclarando muchos matices. ¿Qué pasa aquí? Interesantes para entender esa vocación hoy. Muchas gracias. Bien. Qué edificante, dice otra persona, para quienes recientemente estamos conociendo el espíritu de la obra. Muy agradecida por tan interesante tertulia. Muchas gracias por mostrar estas luces que nos estáis lanzando y son un gran complemento a la lectura del libro. Bien, muchas felicidades, dice Anita Pacheco, y muchísimas gracias desde México. Bien, Santi Tejero, ya está publicado el ebook en versiones Android, Apple y Kindle. Miren. Y Marta Isabel Cotes Mestre dice: quizá también somos más ahora porque las mujeres estamos en el mundo laboral y algunas son cabeza de familia y no hay campo donde no esté activa la mujer. Muy bien. Y por último, Esperanza Hidalgo desde Ecuador. Muchísimas gracias y gracias muy grandes a las primeras, les debemos todo. Bien, no hay más preguntas. Y bueno, pues en realidad a mí solo me cabe agradecer a todos los presentes, especialmente a las dos autoras, este tiempo de charla y de coloquio acerca de este libro, que a mí me parece que es una pieza literaria muy, muy importante para comprender bien esa historia de las mujeres de la obra y que, como otros han dicho, otros participantes, efectivamente ojalá sea un primer volumen de otros que vengan para dar más luces, claridad sobre esta historia que sin duda es apasionante. Y por mi parte poco más. Gracias de nuevo a todos ustedes y sin más, pues concluimos esta retransmisión. Muy bien. Pues nada, un cordial saludo y buenas tardes, o días o noches. Buenas tardes, muchas gracias.